Desde el momento en que puse un pie en el avión, sentí las miradas sobre mí. No era algo nuevo. A lo largo de mi vida, había aprendido a distinguir esos ojos que analizaban, que juzgaban, que se preguntaban qué hacía una mujer negra, joven y bien vestida en un espacio que, para muchos, no me correspondía. Ajusté la correa de mi bolso en el hombro y avancé por el pasillo con la cabeza en alto. No tenía nada que demostrar, pero sabía que, para algunos, mi simple presencia en la primera clase era suficiente para causar incomodidad. Me dirigí a mi asiento, ventanilla, dosa, y me acomodé con tranquilidad. Justo cuando dejé mi bolso de mano sobre el asiento para sentarme, una voz me interrumpió. «Disculpa, señorita, ¿puedo ayudarte?», dijo una mujer con un uniforme impecable de aerolínea. Su tono no era amable, sino más bien condescendiente. Levanté la mirada y la observé. Tenía el cabello rubio recogido en un moño apretado, la piel tersa a pesar de sus años, y un gesto de cortesía ensayada que no llegaba a sus ojos. «No, gracias, estoy bien», respondí con una sonrisa. Ella miró mi asiento y luego a mí, con una expresión de duda evidente. «Creo que puede haber un error. Esta es la primera clase». No fue una pregunta, fue una afirmación. Respiré hondo y mantuve la calma. Sabía exactamente a dónde quería llegar. Con gestos pausados, abrí mi bolso, saqué mi boleto y se lo extendí. «Aquí está mi pase de abordar». La mujer lo tomó con rapidez y lo examinó. Su expresión cambió por un instante, pero se recuperó de inmediato. «Oh», fue todo lo que dijo. Bufó discretamente, como si se sintiera ridícula por haber dudado, pero no lo suficiente como para disculparse. Me devolvió el boleto con un gesto brusco, casi como si quemara en sus manos. «Bueno, si necesitas algo», dijo con una leve sonrisa forzada antes de girarse rápidamente y alejarse sin más. Me quedé en silencio por unos segundos, sosteniendo mi pase de abordar entre los dedos. No fue necesario que dijera más. Su actitud lo decía todo. «No perteneces aquí». No era la primera vez que me encontraba en una situación así, y lamentablemente, sabía que no sería la última. Observé a mi alrededor. Algunos pasajeros miraban disimuladamente, otros fingían estar ocupados con sus teléfonos o revistas. Me pregunté cuántos de ellos habían pensado lo mismo que la comisaria, cuántos habían supuesto, al verme, que debía estar caminando hacia la parte trasera del avión. Con un suspiro, guardé mi boleto y me acomodé en mi asiento. Miré por la ventanilla, tratando de ignorar el peso de las miradas, tratando de recordar que no debía permitir que un momento así arruinara mi viaje. Pero algo dentro de mí me decía que esto no había terminado aún. Me había prometido a mí misma no dejar que aquel primer encuentro con la comisaria me afectara. No era la primera vez que alguien me hacía sentir como si estuviera en el lugar equivocado, y sabía que tampoco sería la última. Respiré hondo, me puse los audífonos y cerré los ojos por un momento, tratando de relajarme mientras el resto de los pasajeros terminaban de abordar. Pero la paz no duró mucho. Apenas unos minutos después, sentí una presencia frente a mí. Al abrir los ojos, la vi de nuevo. La misma comisaria de antes, con la misma expresión rígida, aunque ahora había algo diferente en su mirada, una mezcla de determinación y desdén. «Señorita», su voz sonaba más fría que antes, «necesito ver su pase de abordar otra vez». La miré con calma, sin decir nada al principio. «¿Hay algún problema?», pregunté, retirándome los audífonos y sentándome más erguida. «Hay algunas quejas de pasajeros», respondió con una sonrisa que no ocultaba su hostilidad. «Parece que alguien ocupó un asiento indebidamente». Escuché un murmullo a mi alrededor. No era difícil adivinar que muchos estaban observando la escena con curiosidad. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sentí la indignación creciendo dentro de mí, pero me obligué a respirar profundamente y a mantener la compostura. No les daría el gusto de verme alterada. Con calma, saqué nuevamente mi boleto y se lo entregué. «Aquí tienes». Ella lo tomó con la misma prisa que antes y lo examinó como si esperara encontrar algún error. El silencio a su alrededor se hizo más pesado. Sabía que la gente estaba mirando, esperando el desenlace. Algunos incluso parecían disfrutarlo. La comisaria frunció el ceño, y cuando se dio cuenta de que todo estaba en orden, bufó con impaciencia. Me devolvió el boleto con un movimiento brusco y me miró fijamente.
Está bien, murmuró, visiblemente molesta. Pensé que se iría, que la situación había terminado, pero no. Dio un paso atrás y, en un tono más alto para que todos le escucharan, añadió, para su información, la clase económica está en la parte trasera del avión. La próxima vez, asegúrese de sentarse en el lugar que le corresponde. El silencio en la cabina se volvió ensordecedor. Algunas personas voltearon a mirarme con disimulo. Otras no se molestaron en ocultar sus expresiones de aprobación o incomodidad. Era un aviso. Un recordatorio de que, aunque tuviera el boleto, aunque hubiera pagado lo mismo que cualquier otro pasajero de primera clase, aún debía sentirme como si no perteneciera allí. Un calor desagradable subió por mi pecho, pero lo reprimí. No le daría la satisfacción de verme reaccionar. Le sostuve la mirada y esbocé una sonrisa serena. Gracias por la información, dije con voz firme y pausada. No aparté la vista de ella. Por un momento, pareció desconcertada. Quizás esperaba que me sintiera avergonzada o que discutiera. Quizás quería provocarme para justificar su actitud. Pero no le daría esa oportunidad. Ella parpadeó, como si no supiera cómo responder, y después de unos segundos de tensión, se giró y se alejó sin decir más. Pero la incomodidad en la cabina permaneció. Algunos pasajeros seguían mirando de reojo. Sentí las miradas quemando mi piel, algunas con curiosidad, otras con desaprobación, unas pocas con lo que parecía ser simpatía. Una mujer de cabello castaño sentada en la fila frente a mí suspiró y meneó la cabeza. Ridículo, murmuró, pero no lo suficientemente alto como para que alguien más la escuchara. Un hombre de traje, un poco más adelante, sonrió apenas, como si encontrara cierta diversión en la escena. Yo solo quería que el avión despegara. Acomodé mi boleto en mi bolso, puse mis audífonos de nuevo y miré por la ventanilla. No sabía si la comisaria intentaría algo más. Pero si algo tenía claro era que, para ella, este asunto aún no había terminado. El silencio que dejó la comisaria tras su comentario aún flotaba en el aire. Aunque había tratado de aparentar calma, mi pecho se sentía apretado. No era la primera vez que alguien intentaba humillarme de esa forma, pero eso no significaba que doliera menos. A mi alrededor, los pasajeros reaccionaban de diferentes maneras. Algunos habían vuelto a lo suyo, fingiendo que no habían presenciado el momento incómodo. Otros seguían observándome de reojo, como si esperaran que hiciera algo, que explotara o que simplemente me levantara y me fuera a la parte trasera del avión con la cabeza baja. Pero yo no iba a hacer ninguna de esas cosas. Me enderecé en mi asiento, con la mirada firme y la espalda recta. Si querían que me sintiera avergonzada, tendrían que intentarlo mucho más. Decidí no volver a ponerme los audífonos. Algo en mi instinto me decía que debía permanecer atenta. Unos minutos después, mientras los asistentes de vuelo comenzaban a cerrar los compartimentos superiores y a prepararse para la rutina previa al despegue, noté movimiento en la parte delantera de la cabina. Un hombre de mediana edad, vestido con un uniforme impecable de piloto, caminaba con paso seguro por el pasillo. Su presencia era imponente, y no solo por la autoridad que su uniforme le confería, sino por la energía que irradiaba. Se detuvo justo al lado de mi asiento. «Señorita, qué gusto verla a bordo», dijo con una sonrisa genuina mientras me tendía la mano. Por un instante, no supe cómo reaccionar. Alcé la vista, sorprendida. «¿Nos conocemos?», pregunté, estrechando su mano con cortesía. El piloto asintió. «Sí, hemos coincidido antes en un evento de la aerolínea», explicó. «Es un honor tenerla con nosotros en este vuelo». Escuché un leve jadeo cerca. Giré la cabeza solo un poco y vi a la comisaria parada a unos metros de distancia, observando la escena con los ojos muy abiertos. El piloto se inclinó ligeramente hacia mí, bajando la voz lo suficiente para que solo yo lo escuchara. «¿Todo está bien? ¿El servicio ha sido de su agrado hasta ahora?». No respondí de inmediato. Miré de reojo a la comisaria, que ahora parecía rígida, con las manos cruzadas frente a ella y la mandíbula tensa. «Hasta ahora, todo ha sido interesante», dije con una leve sonrisa, sin revelar demasiado. El piloto asintió y se enderezó. «Cualquier cosa que necesite, no dude en decírmelo. Es un placer contar con usted en este vuelo». «Gracias, capitán», respondí, con una cortesía medida.
Él me dedicó una última sonrisa antes de girarse y regresar a la cabina de mando. Ahora el silencio en la primera clase era aún más denso. No tenía que mirar directamente a la comisaria para saber que estaba desconcertada. Lo sentía en la forma en que su postura se había tensado, en la manera en que sus ojos ahora me evitaban a toda costa. Al parecer, no era lo que esperaba. Las piezas aún no habían terminado de encajar para ella. Pero lo harían muy pronto. La comisaria aún no se había movido de su lugar. Estaba rígida, con los ojos clavados en el punto donde el piloto había desaparecido. Su expresión había cambiado. Ya no mostraba la misma seguridad con la que me había humillado momentos antes. Ahora había algo diferente en su mirada, una mezcla de confusión, duda y, sobre todo, miedo. Sabía que algo no cuadraba, pero aún no comprendía qué. Yo, por mi parte, me acomodé en mi asiento con una calma calculada. Dejé que el momento se cocinara a fuego lento. Dejé que la incertidumbre creciera en su interior como una semilla venenosa. No tardó más de un minuto en reaccionar. La vi moverse con prisa hacia otra comisaria, una mujer más joven que estaba organizando unas bandejas en el área de servicio. Se inclinó hacia ella y le susurró algo en el oído. La joven comisaria frunció el ceño y luego me miró rápidamente. Entonces su expresión cambió por completo. Sus ojos se agrandaron y cubrió su boca con la mano en un gesto reflejo. Yo lo vi todo. Esa reacción lo decía todo. En ese momento, la mujer más joven murmuró algo en respuesta, algo que la comisaria mayor no quería escuchar. Sus labios se tensaron. Negó con la cabeza una vez, como si no pudiera aceptar lo que acababa de oír. Y entonces me miró de nuevo. Pero esta vez, ya no había arrogancia en su mirada. Dio un paso hacia mí, con movimientos tensos. Su sonrisa forzada había desaparecido. Señorita, su voz ya no tenía el tono de condescendencia de antes. Ahora era más baja, casi nerviosa. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Era absurdo. Apenas unos minutos antes me había tratado como si estuviera en el lugar equivocado, y ahora intentaba reparar el daño con un gesto superficial. Le sostuve la mirada y no respondí de inmediato. Sentí el peso de los ojos de varios pasajeros sobre nosotras. Ella también lo sintió. «Oh, quizás. ¿Algo más que pueda hacer por usted?», añadió, con un titubeo evidente. Yo sabía exactamente lo que había pasado. En el breve intercambio con su compañera, finalmente había descubierto quién era yo. O mejor dicho, lo que yo representaba. Decidí no responder enseguida. Tomé mi tiempo, respirando profundamente. Luego, con la misma calma con la que había soportado su desprecio inicial, hablé: «No se preocupe. Ya estoy acostumbrada a este tipo de trato». La frase la golpeó como una bofetada. No lo esperaba. No esperaba que la confrontara de una manera tan directa y tranquila al mismo tiempo. Alguien en la fila de atrás soltó un suspiro bajo. Pude notar el cambio de tensión en el ambiente. Algunos pasajeros ya se habían dado cuenta de que algo estaba ocurriendo. Otros simplemente fingían no oír. La comisaria intentó recuperar el control de la situación. «Señorita, yo no quise. No fue mi intención». Pero no la dejé terminar. «No se preocupe», repetí, con una sonrisa suave. «Ya estoy acostumbrada». Porque era la verdad. Lo había visto tantas veces antes, en diferentes situaciones, con diferentes personas. Primero ven la piel. Después ven la ropa. Y solo hasta el final, cuando descubren quién eres, intentan retractarse. Pero para ella, ya era demasiado tarde. Porque ahora no era solo yo quien lo había notado. Todos en la primera clase sabían lo que había hecho. Y aunque tratara de disimular, el daño ya estaba hecho. El silencio en la cabina de primera clase se había vuelto espeso, casi insoportable. La comisaria seguía de pie junto a mí, esperando que dijera algo, que la absolviera con una sonrisa, que le diera una salida fácil. Pero yo no estaba dispuesta a hacerle ese favor. Respiré hondo y mantuve la compostura. En mis años de vida había aprendido que las disculpas forzadas no tienen valor, y menos cuando solo llegan después de que el daño ya es irreversible. El piloto aún no había regresado a la cabina de mando. Se encontraba a unos metros de nosotras, observando la escena con una expresión impasible.
aunque no decía nada, su postura lo decía todo, había presenciado suficiente. Señorita, por favor, intentó de nuevo la comisaria, su voz más baja esta vez, con una urgencia apenas disimulada. Lamento mucho si hubo un malentendido. La miré fijamente. ¿Un malentendido? Ella tragó saliva. Su seguridad de antes se había evaporado por completo. Yo, titubeó. No quise hacerla sentir incómoda. No pude evitar soltar una leve risa irónica. ¿Incómoda? Repetí, con la cabeza ladeada. ¡Qué elección de palabras tan interesante! Vi el rubor subiendo por su cuello. Sabía que no tenía cómo justificar lo que había hecho. Lo que más le preocupaba no era mi incomodidad, sino las posibles consecuencias. Al parecer, ya había comprendido quién era yo, pero aún no sabía cuánto poder tenía sobre la situación. Espero que, la próxima vez, trate a todos con respeto, dije finalmente, mi tono educado pero afilado como una navaja. No fue una amenaza. No levanté la voz. No hice ningún escándalo. Y, sin embargo, su rostro se tornó pálido. El piloto avanzó un paso hacia nosotras. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó con voz firme, dirigiéndose directamente a la comisaria. Ella negó con la cabeza apresuradamente. No, capitán. Ningún problema. Pero todos sabíamos que sí había un problema. Los pasajeros cercanos, que habían presenciado cada detalle, intercambiaron miradas. No era necesario que dijeran nada. La tensión en el aire lo decía todo. El piloto mantuvo su mirada sobre la comisaria por unos segundos más, luego me miró a mí y asintió, como si quisiera asegurarse de que yo estuviera bien. Si hay algo que necesite, señorita, estamos a su disposición, dijo en un tono respetuoso. Gracias, capitán, respondí con cortesía. Finalmente, él se giró y se alejó, regresando a la cabina de mando. La comisaria permaneció unos segundos más en su sitio, indecisa, hasta que finalmente se dio cuenta de que no podía hacer más. Bajó la cabeza ligeramente y se alejó con pasos rígidos hacia la parte trasera de la cabina. Sabía que había perdido. Yo también lo sabía. Pero, sobre todo, había ganado algo más valioso, la certeza de que no importa cuántas veces intenten hacerte sentir que no perteneces a un lugar, la dignidad no se negocia. Me acomodé en mi asiento y finalmente puse mis audífonos. El vuelo apenas comenzaba.